En el presente vídeo me referiré al soneto 23 de Garcilaso de la Vega, que ya no solo es uno de los más célebres de toda la producción de este poeta, sino ya directamente de toda la literatura española. Si cogéis cualquier antología de poesía en lengua española, sin duda lo encontraréis en algún momento. Mi objetivo más específicamente no es tanto ofrecer un análisis exhaustivo de todo lo que haya por comentar en esta obra, porque podríamos estar aquí explayándonos durante muchas horas, sino que ofrecer un par de claves para poder hacer un comentario de texto o una lectura un poco más provechosa de este poema y así poder ayudar a la gente a apreciarlo mejor y a leerlo de una forma más inteligente, digamos. Claro, el primer paso, naturalmente, es hacer una lectura atenta de lo que Garcilaso nos dice, que es lo que vamos a hacer a continuación. El poema dice: en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Bien, creo que el mensaje global de todo el poema no es nada hermético ni difícil de comprender. Si tuviera que resumirlo simplemente en una frase, es la siguiente. El poeta se está refiriendo a una dama que actualmente es joven y extremadamente bella y que sin embargo no está aprovechando el tiempo, no ha iniciado una vida amorosa. Y entonces Garcilaso advierte a esta mujer que su belleza y su juventud no durarán para siempre, porque un día pasará el tiempo y cuando la vejez llegue ya no gozará de esta misma belleza, con lo que debería aprovechar el tiempo e iniciar una vida amorosa, ¿no? Creo que esta tercera estrofa lo sintetiza muy bien específicamente. Claro, entonces, lo que acabo de decir en literatura muchas veces se considera parte del tópico llamado carpe diem, que es una expresión latina que podríamos traducir como aprovecha el momento. Claramente se refiere a eso. Y sin embargo, simplemente sintetizándolo de esta manera, podemos tener una idea global de este poema y nos podemos empezar a fijar en elementos un poco más específicos. En primer lugar, nos podemos fijar en el título, que ya nos indica qué forma tiene el poema, que es un soneto. ¿Qué significa esto? Lo que significa, esto sí que es verdad que puede variar ligeramente según la lengua. Por ejemplo, Shakespeare escribía sonetos un poco diferentes, pero por lo general, si hablamos de poetas como Garcilaso, un soneto es un poema que podemos dividir en dos partes. En primer lugar tenemos dos estrofas de 4 versos, o 2 cuartetos, las teníamos aquí, y en la segunda mitad tenemos 2 estrofas de 3 versos, o 3 tercetos, que los tendríamos aquí, con lo cual podemos dividir el poema en dos partes. A ver si me sale un poco más recto. Bueno, más o menos. Y entonces lo que veremos, lo que intentaré insistir a lo largo de este comentario es que esta división, esta bipartición es fundamental. En primer lugar, por ejemplo, a nivel muy superficial podemos verlo en el esquema de las rimas. Garcilaso mantiene un mismo esquema en esta primera mitad que luego rompe en estos dos últimos tercetos. Veámoslo. Azucena rima con refrena. Gesto rima con honesto. Vena rima con desordena. Presto rima con enhiesto. Entonces ya vemos aquí que ambas estrofas mantienen exactamente la misma rima. Tenemos A, B, B, A, B, B, A. Y luego, en estos últimos dos tercetos, vemos una cosa completamente distinta. Primavera se corresponde con ligera, una palabra en la siguiente estrofa, airado con helado y cumbre con costumbre. Pero entonces ya no vemos este mismo patrón regular. Sin embargo, yo advertiría que este tipo de fenómenos formales no tienen tanto interés por sí mismos. Es decir, muchas veces en la escuela se insta mucho
a los alumnos a fijarse mucho en la métrica. Pero si eso no se pone en relación con otros elementos que tengan que ver o bien con el contexto social de la obra literaria o con los contenidos de esta misma obra, no tiene mucho interés y no nos ayuda a avanzar demasiado. Entonces esto es lo que voy a intentar hacer. Decía antes que este poema se inscribe en la tradición del Carpe Diem, aprovecha el momento, pero hay que tener en cuenta que el Carpe Diem se puede expresar de muchas maneras. Por ejemplo, no es lo mismo decir hay que aprovechar el momento porque vamos a morir, sería un mensaje perfectamente lícito, que no lo que estamos viendo aquí. Si yo digo que hay que aprovechar el tiempo porque vamos a morir, estoy dando un mensaje con una tonalidad mucho más sombría, tal vez un poco más pesimista, con la mira en algo que a quien nadie le gusta, que no nos gusta pensar, ¿no? En cambio, Garcilaso no está haciendo esto. Garcilaso está diciendo a esta dama que aproveche el tiempo porque su belleza no va a durar para siempre. Es decir, el punto de mira no está en la muerte, sino está en la belleza de la dama. Con lo que yo creo que a este poema se le confiere un tono mucho más vitalista y mucho más optimista, que de hecho podríamos relacionar ya directamente con toda la época en la cual Garcilaso de la Vega operaba. Garcilaso nace, no se sabe muy bien su fecha de nacimiento, podría haber nacido en 1491-1503 y muere en 1536, es decir, opera en la primera mitad del siglo XVI, una época que la historiografía ha llegado a llamar Renacimiento. Claro, entonces el Renacimiento construye un relato histórico en el que ellos se consideran a sí mismos como reconstructores de una cultura europea que había estado sumida en la oscuridad durante 1000 años en la Edad Media y tienden un puente con la civilización greco-romana. Con lo cual, aunque este relato podríamos cuestionarlo de muchas maneras, aunque este no es el tema de este vídeo, sí que es verdad que confiere al Renacimiento una sensación general de optimismo porque consideraban que estaban creando un mundo nuevo, estaban haciendo algo mejor que sus antepasados directos. Y en el caso de Garcilaso, él también tenía motivos para tener algo de optimismo porque Garcilaso estaba introduciendo a la literatura española una serie de formas que no eran genuinamente españolas. El soneto no es una forma genuinamente española, sino que Garcilaso lo importa de Italia, entre muchas otras cosas, y intenta crear un nuevo tipo de poesía que tenía un punto de mira en un nuevo país e intentaba reformular todo lo que se escribía en español. Y de hecho, podríamos decir que lo consiguió. Sí que es verdad que Garcilaso no fue el primero en escribir sonetos en lengua castellana, pero sí que fue el primero en consagrar esta forma como algo muy serio. Con lo cual, yo destacaría de este poema sobre todo ese optimismo y lo relacionaría con una época en general que muchos han llamado vitalista. ¿No? Aquí hay una focalización en la belleza de una dama. Incluso cuando habla de cómo la nieve cubre, ¿no? esa hermosa cumbre, esa belleza todavía está ahí, todavía el punto de mira está en algo bonito, en algo que nos hace sentir bien. Y además de eso, podemos ya demostrarlo todavía más con el uso de las metáforas más específicas que Garcilaso utiliza en este poema. Podemos subrayar unas cuantas que a mí personalmente me han llamado la atención. Me ha llamado la atención la rosa y la azucena al principio. Me ha llamado la atención el mirar ardiente, honesto. Me ha llamado la atención el oro, ¿no? Garcilaso compara el cabello de la dama con el oro. Habla de un hermoso cuello blanco. Bueno, intento hacerlo tan recto como puedo. Así. Habla del viento. Habla de una alegre primavera. Habla del dulce fruto para referirse naturalmente a su juventud y a la belleza que tiene. Habla sobre un tiempo airado. Habla de nieve. Habla de una hermosa cumbre. La rosa. Viento helado. Y la edad ligera. Estos son las partes del poema que más me han llamado la atención.
Y si nos fijamos en muchas de las cosas sobre las que Garcilaso de la Vega habla, se refiere muchas veces a elementos del mundo natural. Habla sobre la rosa y la azucena, dos flores, habla sobre el oro, habla sobre el viento, habla sobre la primavera, sobre el fruto, sobre nieve, sobre otra vez la rosa, otra vez el viento. Bueno, todos son elementos naturales que además no es una naturaleza como la que encontraríamos en otros periodos, hostil o incontrolable o sombría. Estamos hablando de una naturaleza sosegada, una naturaleza templada, ¿no? Son metáforas que no transmiten una sensación de inquietud para nada, ¿no? Y esto también lo podemos vincular con ese optimismo del que hablaba antes. Asimismo, en este poema podemos encontrar, yo creo que, dos contrastes principales, ¿no? Garcilaso, a mí también me llama la atención en este poema cómo Garcilaso juega con este tipo de dicotomías. Me explico un poco mejor. Por un lado, en esta primera descripción de la dama que hacen los primeros dos cuartetos, Garcilaso, en un principio, parece estar haciendo una descripción muy estática. Casi parece como si estuviera describiendo una estatua, porque está comparando a la dama todo el rato con elementos estáticos, como puede serlo la rosa y la azucena, puede hablar sobre el color del gesto, el oro, no son elementos que cambien, ¿no? Hasta que irrumpe este último verso, el viento mueve, esparce y desordena, y ya introducen el elemento de dinamismo por primera vez en todo el poema. Claro, este verso, nótese que indica que el cabello de esta dama tiene que estar suelto, porque si no el viento no lo podría esparcer y desordenarlo. Cosa que en lenguaje renacentista significa que la dama es virgen. En lenguaje renacentista las mujeres que han tenido relaciones sexuales siempre llevan el pelo recogido, las vírgenes lo llevan suelto. Y esta contraposición entre los elementos estáticos y los elementos dinámicos la vemos todavía más en esta última parte. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de más elementos dinámicos, como ahora el tiempo airado, el viento helado, ¿no? Es decir, tenemos aquí unas metáforas que se refieren al tiempo y a la vejez que siempre se equiparan con un elemento fluido como es el aire o el viento. Con lo cual tenemos, por un lado, la belleza de la dama, que se suele relacionar con elementos estáticos, y un tiempo fluido y comparado con el viento que pone en cuestión esa belleza estática de la dama. Ese es el primer contraste. Y el segundo contraste, que también lo encontramos en esta segunda mitad, es muy sencillo. Es el contraste entre esta alegre primavera que se refiere a la juventud y el frío y los elementos hibernales que se relacionan con el paso del tiempo o la vejez. Bien, dicho todo esto, me parece que hasta aquí voy a dejar mi comentario. Espero que os haya servido de provecho. Evidentemente podría haberme explayado sobre muchos otros elementos más. Aquí hay unas relaciones muy interesantes con Petrarca, por ejemplo. Podríamos haberlo comparado con otros poetas que escriben poemas sobre el Carpe Diem de maneras diferentes, y así podríamos apreciar un poquito mejor el tono de Garcilaso y sus idiosincrasias, por decirlo de algún modo. Pero por lo demás creo que ya he dado con los elementos que considero más importantes. Así que bueno, espero que este comentario os haya sido de provecho.